Gracias te damos, oh Dios, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias por el mensaje de esperanza que nos has dado, que dejaste, Señor, en tu palabra y que nos revelaste en Cristo Jesús, de tu amor, de tu fidelidad, de tu amor tan grande hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, y queremos poder responder ese mensaje. Queremos que nuestro corazón responda en esta hora ese mensaje de gracia y que podamos, Señor, recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en esta hora. En tu nombre precioso oramos y bendecimos a los niños que salen de su clase y a sus maestros que se disponen a servirnos. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pasen los niños a su clase. Muchas gracias a los maestros que se disponen para servirlos. Desde el viernes empecé a sentir la garganta así medio extraña, y la verdad es que desde hace algunos años que yo, desde que siento algo en la garganta, así lo mínimo, como cosa rara, empiezo luego con vitamina C o desinflamatorio o algo así. Yo ya, como tuve una experiencia de mucho dolor de garganta, ya no me espero a ver cómo se desarrolla, porque el dolor de garganta pareciera que no te impide hacer todas tus actividades. No es una molestia, pero si yo ya mejor no me lo tomo así tan tranquilo y empiezo a cuidarme mucho. Busqué los cubrebocas, y el día de ayer yo pensaba que iba a ser un día tranquilo, pensaba que iba a ser un día que iba a estar en mi casa, descansando, preparando el mensaje para estar aquí con ustedes el día de hoy y dormir temprano y esperar que amanecer mucho mejor. Pero Dios tenía otros planes. Yo creo que ya la mayoría de ustedes lo saben. Cuando estaba yo en mi casa y venía con la intención de hacer algunas cosas en la iglesia, entre ellas echar agua a la loza que se está poniendo acá, que ya está, gracias a Dios, y había unas vecinas hablando precisamente con mi mamá, porque don Ricardo no respondía y porque estaba saliendo un olor y había muchas moscas. Entonces pues yo me subí acá arriba, y de arriba alcancé a ver que él estaba tendido en la cocina. Entonces de ahí empezó todo un trámite de llamar a las autoridades. Pues llegó mucha gente, o sea, a lo mejor más de lo que se hubiera necesitado, pero se hizo todo como debe ser. Vinieron los de criminalística y el CEMEFO y todo, y entonces empecé a coordinar yo con los pocos familiares que le quedaban a don Ricardo, que es la esposa de mi tío Oscar, mi tía Paola, que está ahorita en Australia. Y luego conseguimos el teléfono, ahí estaba sobre la mesa el teléfono de una de las hijas de la ex esposa de don Ricardo, allá en El Paso. Entonces empezamos a comunicar, empezamos a triangular qué se puede hacer, que sí, fueron trámites y trámites y trámites. Y pues bueno, yo le quiero dar gracias a Dios también. Ya cuando se habían llevado el cuerpo de don Ricardo, le hablé al hermano Freddy, al hermano Paul, para que nos ayudaran a limpiar. La verdad es que era difícil estar ahí adentro donde estuvo don Ricardo. Parece ser que él falleció como desde el jueves en la tarde, en la noche, y no nos dimos cuenta hasta ayer, porque un vecino lo vio el jueves, por eso tuvimos que no fue sino hasta el jueves más tarde. Y entonces quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de los hermanos que vinieron, que respondieron. Estábamos con mucho cloralex, y pues era una escena fuerte, y cuando yo estaba viendo a las autoridades hacer su trabajo, este trabajo tan difícil, y sobre todo en nuestro país, pues bueno, yo me acerqué a uno de ellos y estábamos platicando, y se acercaron otros más y me contaban de historias y lo que han visto y lo difícil que es, y cómo decían que por más que ellos vean eso todos los días, nunca deja de impactarnos, que nunca deja de crear una sensación muy fuerte y desagradable. Y eso me llamaba la atención. Y cuando llegaron los de la funeraria a levantar el cuerpo, y se me vino a la mente, hermanos, cómo nosotros vemos la historia de la salvación, que dice que Cristo Jesús vino por nosotros, y Pablo da una descripción que la escena de ayer me daba un poco de luz, cuando dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad?
Y nosotros a veces nos imaginamos la historia de la salvación, de la redención, como esta historia de cuentos clásicas y sobre todo la película de Walt Disney de Blancanieves, que estaba así. Pensábamos en Cristo Jesús que vino así como el príncipe, una humanidad que estaba así, bien bonitos acostados, dormidos, ¿verdad? Así como sin nada. Y hermanos, la escena y lo fuerte que es la muerte. Cuando empieza la muerte, empieza un proceso de descomposición. Con el calor se agrava todo eso, pero es un proceso de descomposición que trae a la memoria, hermanos, que dice, ¿verdad?, que por un solo hombre entró la muerte. Y cuando la muerte entra en el cuerpo, empieza este proceso de descomposición que hace casi imposible estar cerca de eso, casi imposible el acercarse. Las personas que estaban ahí trabajando, pues entraban con mucha protección. Cualquier cosa que estuvo en contacto con el cuerpo lo metían en 2 bolsas. Me tocó recibir algunas cosas a mí en 2 bolsas, se cae el oro, y es una sensación muy fuerte. Yo estaba pensando en eso, cómo ellos tienen que tratar con eso todos los días, y es algo muy fuerte. Pero veía, hermanos, que Cristo Jesús fue una persona que decidió, que vio a la humanidad en una decadencia y en un estado tan caído, hermanos. La humanidad en ese estado de descomposición, de corrupción, que dice que estábamos muertos, pero en nuestros delitos y pecados. Esos delitos y pecados, ¿cómo le irían para Dios? Si dice, ¿verdad?, que nuestras mejores obras, que dice que son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Ayer que estábamos recogiendo todo, y recogíamos trapos que no queríamos ni estar cerca y los teníamos que echar a las bolsas. No puedo imagínense, hermanos, y me daba esta sensación de entender cómo Cristo Jesús, ¿verdad?, cuando nadie quiere acercarse a un cuerpo en ese estado, cuando todos saben que necesitan cubrirse para que nada de eso se pueda pegar a ellos, Cristo Jesús dice que se vino a ser como nosotros. Entender el proceso de la encarnación del Dios de majestad que se hizo hombre para poder llevar sobre él. No vino con guantes de látex, no vino con cubrebocas, no vino así como a una humanidad perdida y en descomposición. Él vino a abrazarnos, Él vino a entregarse por nosotros, Él vino a hacerse por nosotros. Toda nuestra maldad y nuestra culpa fue sobre Él. Y bueno, a mí me dejaba esta imagen, hermanos, de entender y lo fuerte que es la muerte. Y estábamos desde la semana pasada hablando acerca del poder de la resurrección, porque solamente la resurrección nos da una esperanza que va más allá de la muerte. Si no tenemos en cuenta la resurrección, todo termina con la muerte. No hay cosa más poderosa que la muerte. Para mucha gente así dice, ¿verdad? Hay un dicho que dice: para todo hay solución menos para la muerte. Y en cierto sentido parecería que tienen toda la razón, pero cuando leemos la historia de Cristo Jesús, vemos que esa historia no termina como la de todos los demás seres humanos, como la de todos los demás héroes y padres y los grandes revolucionarios que terminan en una tumba, sino que Cristo Jesús dice que se levantó de los muertos. Y me gustaría que fuéramos a Marcos, capítulo 16. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Es el relato nuevamente de la resurrección de Cristo. No sé si alguien me puede hacer el favor de leerlo en voz fuerte, me ayude. Marcos 16, 1 al 8. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero alzando los ojos, observan que la piedra ha sido ya retirada, y eso que era grande en demasía. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y quedaron atónitas de espanto. Pero él le dice: dejad de asustaros, ¿estáis buscando a Jesús Nazareno? El crucificado ha resucitado,
no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis conforme os dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un gran temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Gracias, hermana. Ese primer relato, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos de argumentos o razones por las cuales es importante creer en la resurrección de Cristo Jesús como un hecho histórico. A nosotros a veces se nos ocurre como que nosotros ya somos modernos y ya tenemos nuestros smartphones y tenemos el Google y podemos hacer muchas cosas, pero hermanos, la gente en esta época no es que también así cualquier cosa que les dijeran la iban a creer, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de que para un judío no estaba dentro de su cosmovisión el creer que Dios iba a levantar a Jesús de los muertos. Ellos no creían en eso, ellos creían que Jesús iba a pelear en vida contra los romanos, iba a restaurar el reino. Es la idea que ellos tenían. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, que no nomás el hecho de la resurrección es solamente aceptarlo como un dogma de fe por el cual tenemos que como que apagar nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, como resolvemos muchas otras cosas y como tomamos otras grandes decisiones, tenemos que apagar nuestra mente racional para creer la resurrección de Cristo Jesús. Pero no es así, hermanos, y a lo mejor pueden encontrar en otros recursos más información acerca de esto, pero de los eventos históricos, la resurrección es uno de los que más evidencia puede arrojar, porque no hay manera en que este grupo de hombres que fueron dispersados en cuanto Jesús de Nazaret murió, se pudieron levantar y convertir en este gran movimiento que es ahora el cristianismo, cómo fue creciendo de manera tan rápida, que pasaron de ser hombres que se acobardaron, de hombres que abandonaron a su maestro, a ser personas que estaban dispuestas a morir, a desafiar a las autoridades, a poner su vida en la línea, a dejarlo todo por él. Entonces, cuando tú te pones a pensar cuál fue la razón por la cual ellos, ese grupo de hombres, pudieron empezar, tuvieron este cambio esta transformación tan fuerte en sus vidas, no hay otra respuesta más que la resurrección. No hay una evidencia de que ahí hubieran encontrado, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús, hubieran encontrado sus huesos, pero no hay ninguna evidencia. Hay evidencia de que Él existió, histórica, evidencia de que Él murió, pero no hay una evidencia de que esté en su cuerpo en algún lugar. Y es un relato, hermanos, que cuando nosotros lo vemos y realmente lo analizamos y lo pensamos y nos ponemos sinceramente en esa situación, ¿verdad?, en un ejercicio de imaginación de estar ahí, no había manera en que pudieran inventarse una mentira, estar dispuestos a dar su vida por esa mentira y luego que esa mentira creciera tan grande que conquistó al imperio romano que tenía subyugado a Israel, ¿verdad? Y hay otro de los que siempre se menciona, es que cuando las primeras personas que mencionan que vieron a Jesús son mujeres que aparecen en el primer versículo: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y más adelante dice que a la primera que apareció fue a María Magdalena. Ahora, los historiadores saben que en esa época, ¿verdad?, era una sociedad muy machista. Si de repente creemos que nuestras sociedades son machistas, en esa época era muy machista, de tal manera que el testimonio de una mujer no era tan válido. Yo no, hermanos, pero así pensaban allá. Y entonces vemos que si estaban pensando ellos inventar una mentira de que Jesús se había levantado, ¿por qué escogerían a una mujer? Y sobre todo María Magdalena, que fue una mujer que tuvo demonios que Jesús expulsó de ella. Imagínense la reputación que contaba esta mujer. La única razón por la cual los evangelistas escribieron que a María Magdalena fue la primera que se le apareció Jesús, debió haber sido porque fue cierto, porque hubo testigos, porque la voz se corrió tan rápido de eso. Me llama mucho la atención, porque cuando se pone uno a platicar, yo recuerdo que hace muchos años yo le daba clases a un chico que venía como de
Canadá, pero era de ascendencia europea, y una vez nos pusimos a hablar acerca del Evangelio y de Cristo y todo eso. Y bueno, él tenía sus argumentos de por qué no podía ser cierto, ¿verdad?, la historia de Jesús, y por qué no podía ser cierto el Evangelio, y que era toda una fábula y toda una simbología. Y cuando tú no conoces estos argumentos, ¿verdad?, cuando tú no conoces cómo los historiadores desarrollan la historia, cómo ellos van escarbando y cómo van buscando pequeñas pistas que van diciendo la verdad, pues a lo mejor tú te puedes también ahí confundir, de que, caray, pues sí es cierto, ¿no? Pues yo tampoco creía que la resurrección es cierta, a lo mejor es una analogía, a lo mejor es una fábula, a lo mejor es todo eso, pero vemos, hermanos, que es un hecho histórico, comprobado. Y eso hablamos la semana pasada, pero ahora quiero hablar de lo que este hombre, este joven, dice que lo vieron ahí en la tumba, les dijo a las mujeres, dijo, y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, del que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Aquí me llama la atención, ¿verdad?, cómo Jesús le dice a estas mujeres, bueno, no es Jesús le dijo a este joven de vestiduras largas, ¿verdad?, que le dijera a las mujeres que él iba adelante, iba a encontrarse con los discípulos y con Pedro. Así como que medio excluido. Pedro me recuerda hace poquito, ¿verdad?, que me etiquetaron una foto que yo ahí después de la presentación del coro me acoplé con unos que estaban tomando fotos. Ya cuando vi que la subieron, pusieron ahí con los chavos y el director. Y uno que se siente acá todavía bien chavo, ¿verdad? Si se siente así como, caray. Pues ahí como que ya no hacía falta ahí hacer la aclaración. Y vemos aquí que Jesús aplica más o menos la misma, ¿verdad? Aplicó la misma, díganle a los discípulos y a Pedro. Y ahora lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, es que cómo Jesús vio a sus discípulos después de todo aquel suceso. Por mucho tiempo, ¿verdad?, los discípulos tuvieron sus ideas acerca de quién iba a ser el mayor, quién iba a tener más, qué les iban a dar, porque ellos estaban imaginando un reino terrenal, se estaban imaginando que ellos habían sido los primeros, que estaban más cercanos del que iba a ser el rey, el mero mero. Ahorita que estamos en época de elecciones, ¿verdad?, y si alguien ya sabe que trae como que punch, que como que puede llegar, que le empiezan a llegar gente, a arrimar gente, y qué se te ofrece y todo esto. Y a lo mejor los discípulos, por mucho tiempo que caminaron con Jesús, ¿verdad?, de estos 3 años, se estaban haciendo estas ideas. Se estaban haciendo las ideas de que, no, pues más o menos yo creo que sí me anda tocando cuando menos una región más o menos grande, y a mí aquí, y a mí me va a tocar a la derecha, a la izquierda, y tenían estas ideas. Y cuando nos ponemos a pensar, hermanos, imagínense ustedes que ustedes empiezan una organización, una empresa, no sé si les ha tocado, algo por lo cual ustedes trabajan y que están viendo la manera de hacerlo crecer y buscan un equipo y empiezan a capacitarlos y empiezan a invertir en ellos para que ellos los ayuden en esta idea que tienen. Y cuando se vienen los problemas, ¿verdad?, cuando se vienen los problemas, que las cosas no se ven claras, que el panorama se ve muy oscuro y que salen corriendo, ¿cuál es la sensación que tenemos como seres humanos? ¿Cuál es esa sensación de abandono, de traición, de la gente que tú escogiste, que tú estabas contando con ellos? De repente, cuando se pone dura la cosa, te abandonan. Y ahí más cuestión de entrar a las redes sociales, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de cómo la gente piensa de cuando lo abandonan y bocas que callar y sueños que cumplir, no sé qué pones de repente ahí. Y luego imagínense que hay un cambio en toda la situación. Entonces esta persona, la que fue abandonada, regresa a su posición. ¿Cuál va a ser su actitud hacia las personas que lo abandonaron? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cuál es la actitud de casi todo en este mundo de cómo funcionan las cosas? Tú, cuando estuvo fea la cosa, tú saliste corriendo, entonces ya no cuento contigo, tú no cuentes conmigo.
O ahí vamos midiendo, ¿verdad? Más o menos los que se quedan conmigo en las malas merecen verme en las buenas. Y tenemos todo este concepto y ya todo priorizado y como en categorías. Las personas que están conmigo en las malas son las personas que cuando yo esté en las buenas me van a conocer, me van a ver mi generosidad. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jesús acerca de sus discípulos, de aquellos que lo habían abandonado? Bien les pudo haber dicho: miren todos ustedes, bola de traidores, ¿verdad? Si no se arrepienten bien y si no hacen algo que realmente valga la pena, mejor ni cuenten conmigo. Pero vemos que Jesús les manda un mensaje: he aquí yo voy delante de ustedes. Lo estaba llamando, lo estaba haciendo nuevamente parte de su movimiento. Y entender esto, hermano, es muy importante, porque Jesús no les condicionó, ¿verdad?, el poder volver, el reinstalarlos ahí en su movimiento, que de alguna manera nunca se detuvo, ahora que lo comprendemos. Pero para los discípulos sí se hubo esos 3 días, esa crucifixión, fue un antes y un después en el ministerio de Jesús. Pero Jesús no les dijo: es que si tú no te arrepientes, no me vayas, ni te aparezcas por allá donde yo voy a andar. Jesús los llamó. La respuesta de los discípulos era una decisión de cada uno de ellos. Y hermanos, la gracia y el Evangelio nos enseña que no es que Dios solamente nos dice: es que tú tienes que hacer esto para poder yo encontrarme contigo, tú necesitas hacer esto para yo poder alcanzarte allá. Y Jesús les dijo: he aquí yo voy delante de ellos y me voy a encontrar con ellos, quiero verlos. Los estaba llamando. Jesús dice: yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora ustedes solamente quiero que reciban este llamado. Ahora solamente ustedes deben responder a este llamado. Yo ya he hecho todo lo que se necesita para que tú te puedas arrepentir. La religión, el concepto humano de cómo podemos restituir y sanar relaciones es: primero tienes que hacer algo por mí, primero tienes que demostrar nuevamente tu lealtad, primeramente tienes que resarcir, no sé si es la palabra, el daño, para poder regresar a esta relación. Esa es la idea, y eso también muchas veces como religión nosotros lo entendemos, que yo necesito hacer algo para ponerme bien con Dios y entonces poder acercarme a Él. Y vemos que aquí Cristo Jesús, cuando se levantó de los muertos, mandó un mensaje a sus discípulos, llamándoles no a que se arrepintieran, no a que hicieran algo de penitencia por la manera como lo habían tratado y cómo lo habían traicionado y cómo lo habían abandonado. Jesús dijo: voy delante de ellos, ahí los espero, ahí los quiero ver, ahí lo está llamando. Y cuando vemos, hermanos, cómo es el Evangelio, nos damos cuenta también, ¿verdad?, esta pequeña palabrita y este pequeño nombre que aparece ahí después: a mis discípulos y a Pedro. Así como que excluido, como les comentaba ya al principio. Pero hermanos, era necesario, ¿verdad? Era necesario, porque probablemente si Jesús solamente hubiera dicho: díganle a mis discípulos que los veo allá, a lo mejor Pedro hubiera dicho: no, pues yo creo que ya no entro ahí. Porque usted y yo conocemos la historia, conocemos lo que Pedro hizo. Ningún otro discípulo hizo lo que Pedro llegó a hacer, al punto de negarlo, de mentir y maldecir, con tal de salvarse, con tal de alejarse de su relación con Jesús. Y entonces ningún otro discípulo había caído tan bajo como Pedro. Y yo creo que si Jesús solamente hubiera dicho: díganle a mis discípulos que los veo allá, a lo mejor Pedro hubiera dicho: no, yo no merezco estar ahí, yo no merezco contarme entre los discípulos, la vergüenza. Y este canto que cantábamos ahorita, ¿verdad?, de el día, glorioso día, cómo empieza hablando acerca del poder que la vergüenza, que la culpa tiene sobre nuestro corazón. Y se cantó: mi vergüenza me sepultó. Y yo creo que Pedro, como ningún otro de los discípulos, estaba sumido en una emoción de culpa, de haber traicionado, de haber negado a Jesús. Porque encontramos, ¿verdad?, el pasaje en Marcos 14, 26, si alguien me ayuda a leerlo.
26 al 31. A ver si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Pero lo que sigue hasta el versículo 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Imagínense a alguien que te promete que va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas, y que te dice, ¿verdad? Y que finalmente es uno más de los que corren, uno más de los que se esconden cuando tú más lo necesitabas. Pedro lo vemos. De alguna manera, Jesús sabía que necesitaba dejar a alguien al frente de su movimiento, alguien al frente de su iglesia, y estaba preparando. Yo creo que desde que Jesús vio a Pedro, él supo quién era él y a lo que lo estaba llamando. Y este es uno de los pasajes que más define a Pedro. Por impulsivo, porque él decía: yo sí puedo. Si todos los demás, o sea, yo estoy un poquito por encima de todos los demás, ¿verdad? Y a lo mejor no sé si por alguna forma de tratarlos, por cómo se desempeñaban y la dinámica ahí en los viajes con Jesús, pero sabía Pedro que él estaba un pasito más arriba, que estaba más cercano a Jesús. Y entonces a lo mejor él fue creciendo en él esta idea de que él era el encargado, de que él era el que tenía que, en caso de que algo pasara, él era el que primero tenía que reaccionar y dar una dirección al resto del grupo. Y Pedro, yo creo que él creía que dentro de él sí se encontraba esta convicción que lo iba a llevar incluso a la muerte. Yo creo que él sabía que él estaba dispuesto, que él había visto a Jesús y que estaba tan convencido de que él era el Hijo de Dios, que él sabía que él iba a dar la vida por él. Él de alguna manera lo intuía, pero Jesús conocía su corazón. Pero más que eso, siento que también Jesús quería enseñar algo más. Y es eso: Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces, ¿verdad? Y recordando la historia, vemos cómo Pedro, como que todavía, ya cuando habían arrestado a Jesús, como que todavía tenía así como que, no, sí, ahorita veo que hago, y a lo mejor todavía andaba maquinando algo en su mente de qué iba a hacer y que si se iba a animar, y a lo mejor él mismo se veía dando un paso enfrente de los que acusaban a Jesús y decir: yo también. Y a lo mejor él traía esa duda, esa incertidumbre en él. Total, que él era de los que estaban ahí en el juicio, y a lo mejor él se estaba imaginando que él iba a tener que interpelar o discutir con los altos mandos que estaban interrogando a Jesús, y a lo mejor él se imaginaba como todo un héroe, ¿no?, poniéndose entre Jesús y ellos y los que lo acusaban, y estaba a lo mejor debatiéndose en cuál iba a ser su primer paso y todo esto, y de repente alguien le dice: oye, tú eres de los que andaban con él, ¿no? Y él no estaba preparado. A lo mejor él iba preparado para sacar la espada y llegar dando así, y caerle al sumo sacerdote y todo eso, pero no estaba preparado por una simple pregunta. Dice que era una criada. No estaba preparado para: oye, tú eres de los que estabas con él, ¿no? Y le cambia todo el plan. Y empieza a patinar, pero feo. Y yo creo que todos a lo mejor hemos estado en una situación así en la que ya te sientes acorralado, ya nomás estás viendo a ver cómo puedes apagar los fuegos que estás viendo que están levantando. Y Pedro empezó a hacer eso, y no le quedó otra, y seguramente se olvidó por completo de lo que Jesús le había dicho, le había profetizado, porque quién sabe qué hubiera pasado en su mente si le hubiera recordado la palabra de Jesús antes de que cantara el gallo. Pero él, yo creo que ya se le olvidó todo su plan, se le olvidó toda su convicción, se le quitaron las ganas de dar su vida por la causa, y ya nomás se trataba de negar, de no, a mí no, y no, y una y otra, y dice que incluso llegó a maldecir.
maldijo. No sé hasta qué contexto, no sé hasta qué fue las palabras que pudo haber dicho Pedro, pero yo creo que fue algo muy fuerte. Creo que fue algo que él dijo. Yo nunca me imaginé que iba a poder decir algo así. Yo nunca me imaginé que de mi boca iba a salir esas palabras. Iba a negarlo, iba a ponerme en esta situación. Pedro creyó que él tenía lo que se necesitaba para dar su vida. Y recordamos que él sí soltó un espadazo allí y cortó una oreja y Jesús lo detuvo. Y seguía a lo mejor pensando esto, pero ya cuando el gallo canta, se vienen las palabras de Jesús. Y hermanos, es tan fuerte el poder que tiene la culpa y la vergüenza que nos impiden llegar a Jesús. Es tan fuerte, tiene tanto poder sobre la mente y el corazón humano, el sentimiento de culpa, de vergüenza. Es que ¿cómo van a saber que yo hice esto? ¿Cómo van a pensar que yo dije aquello? ¿Cómo se van a enterar? Híjole, no, qué vergüenza, yo mejor no me vuelvo a parar por ahí, ¿verdad? Y todos nosotros muchas veces hemos conocido esta sensación, esta sensación paralizante de la vergüenza, del miedo, de la culpa. Y yo creo que Jesús necesitaba decir claramente que también estaba llamando a Pedro, aquel que lo había negado, aquel que había mentido, incluso dicho maldiciones. Lo estaba llamando, porque Jesús, cuando nos habla, hermanos, Él no ignora nuestras fallas, Él no ignora nuestros fracasos más grandes. Él los llama por su nombre. Y hay un poder liberador, hermanos, en cuanto aquello que nos causa culpa y vergüenza es expuesto. Y realmente hay un poder liberador en ello, que es necesario conocerlo. Porque mucho del poder que tiene la culpa y la vergüenza es precisamente en que tratamos de esconderlo, que tratamos de ocultar. Y nuestras fallas, hermanos, todas las fallas, nosotros vivimos tratando de negar nuestras fallas, o si ya es inevitable no poder, que no las podemos negar, nada, buscamos culpables. Alguien más, no, es que tú no sabes, yo hice eso, pero por esto, y es que si tú hubieras hecho, si tú hubieras vivido lo que yo viví, si tú hubieras tenido la familia en la que yo crecí, si tú tuvieras este trabajo, si tú tuvieras esta deuda, si tuvieras... Y nuestros fracasos siempre estamos tratando de ponerlos en la sombra, de ponerlos que nadie los vea, que nadie los reconozca, nadie los recuerda. Y Jesús, cuando llama a sus discípulos, llama también a Pedro por su nombre, llama al fracaso más grande por su nombre. Quiero verlo, yo quiero verlo. Es cuestión de que salga a la luz, es cuestión de que se muestre a mí para tener un encuentro conmigo, hermanos. Pedro, yo creo que como ningún otro, conocía el poder de la gracia. Ahora el viernes estamos empezando a estudiar la epístola de Pedro, ¿verdad? La primera epístola de Pedro. Espero que todos tengan la oportunidad de leerlo. Tenemos este plan de lectura, es leer la epístola de Pedro varias veces durante este mes o estas semanas, y hay un estudio que lo acompaña. Pero el viernes, hermanos, lo que hicimos fue leer toda la epístola de Pedro, y ahí vamos a ir, si me acompañan, a 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si alguien entendía la misericordia y alguien estaba agradecido, era Pedro. Y hermanos, nos damos cuenta que eso es lo que se necesitaba. Que eso no necesitaba. Jesús no necesitaba a un guerrero, un valiente, alguien que estaba dispuesto a morir luego por su causa. Jesús sabía que necesitaba a alguien que se quedara al frente, una roca sobre la cual plantar su iglesia. Pero esa roca no iba a estar confiada en sus propias fuerzas. Esa roca no podía estar confiando en sus propias habilidades.
o lo que él podía hacer, o en lo que él había hecho, o en lo cerca que había caminado con Jesús, o en que él había sido el único que lo había defendido. Esa iglesia no podía ser cimentada sobre una persona que se iba a vanagloriar de que él había sido el único que no había abandonado a Jesús. Y entonces entendemos, hermanos, que en este mundo, como funcionan todas las cosas, que si tú fallas, que si tú fracasas, que si tú no logras los objetivos, ¿verdad? Entonces vas para abajo. Y entre más se sabe de tu fracaso, menos oportunidades tienes de subir. Pero en el reino de Dios no es como el reino de este mundo, y él necesitaba una persona que supiera que había fracasado en grande. La iglesia de Cristo Jesús necesitaba una persona que comprendiera que había fallado como ningún otro, porque de esa manera, por cuanto su fracaso fue lo más grande, su arrepentimiento sería el mayor y su comprensión de la gracia sería lo más profundo. Eso era lo que Jesús estaba buscando en el líder de su iglesia. Eso es lo que estaba buscando. Y cuando vemos este pasaje, cuando vemos a Jesús llamando a sus discípulos, aquellos que lo habían abandonado y traicionando, e incluso llamando por nombre a Pedro, sabemos, hermanos, que no necesitamos nosotros andar escondiendo nuestros errores, que no necesitamos nosotros andar pagando mandas, deudas para poder acercarnos con Dios, porque Él fue el que se acercó con nosotros. Nosotros solamente necesitamos aceptar ese llamado. Él hizo lo que era necesario para poder nosotros arrepentirnos y seguirlo. No es al revés, no es que primero tienes que arrepentirte y seguirme y luego yo te meto a mi reino. Eso no fue lo que le dijo a los discípulos. A sus discípulos les dijo: los espero allá. Ustedes son parte de mi reino, y por cuanto yo me voy a encontrar con ustedes, ustedes van a ser capaces de arrepentirse y seguirme. Y cuando vemos en Pedro, hermanos, esas fallas tan grandes como ninguna otra, él comprendía esa gracia que nosotros necesitamos comprender. Que la iglesia no necesita ser una reunión de gente perfecta o de gente que tiene su vida todo en orden, sino gente que entiende la gracia de Dios y lo que significa que Cristo Jesús nos ha llamado, nos está llamando, incluso nuestras fallas más grandes. Él no las ignora, no las rechaza, no se hace de la vista gorda, Él las llama para encontrarse con ellas. Y hermanos, que nosotros podamos tener esa convicción y vivir una vida cristiana basados y cimentados en la gracia de Dios, que no es mis fuerzas, que no es mi capacidad de hacer esto, aquello, es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, entonces por lo tanto Dios me va a decir, yo estoy bien con Dios, o si hago esto otro estoy mal con Dios. Dios ya hizo todo lo que era necesario para que nosotros estuviéramos bien con Dios. Y la vida que Él nos quiere dar, hermanos, una vida libre de pecados, es lo mejor que nos podría pasar en este mundo. Una vida libre de pecado es lo mejor que nos podría pasar en este mundo. Es la mejor vida que podríamos aspirar a tener. No es el contrario, no es pensar, es que necesito librarme de todos mis pecados, porque si no Dios no me va a aceptar. Dios nos ha aceptado y nos invita a vivir una vida libre de pecado. Y cuando comprendemos, hermanos, el Evangelio, cuando alguien lo comprende, lo acepta en su corazón, transforma sus vidas. Ahora que estamos yendo al hospital nos damos cuenta, hay gente que vemos todos los martes, ¿verdad? Todos los martes le damos un burrito, todos los martes escucha un mensaje, y no nomás de nosotros, de otras personas. No es nomás escucharlo, es aceptarlo. Tenemos que aceptar el mensaje, el sabernos aceptados, el sabernos amados nos da una libertad, libres de la vergüenza, de la culpa, de nuestra necesidad de andar escondiendo nuestros errores para poder vivir una vida libre de pecado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar y decirle: Señor, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos amas tanto, porque nos viste ahí muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, Señor, en un estado de corrupción, de decadencia, Señor, que nadie, nada quería acercarse, podía acercarse, pero tú, Señor, te decidiste dejar tu gloria,
para hacerte como uno de nosotros, para acercarte a nosotros, para levantarnos, para darnos nueva vida. Llevaste sobre ti, Señor, nuestras cargas, nuestros pecados, las hiciste tuyas y las clavaste en la cruz del Calvario. Todo, esos delitos y pecados, toda esa cosa sucia, Señor, tú la llevaste y la clavaste en la cruz. Y te levantaste con poder, como lo habías dicho, para darnos una esperanza que tú eres el primero, la primicia de muchos hermanos. La primicia, Señor, que por cuanto por un hombre entró la muerte, también por un hombre entra el poder de la resurrección. Es ese poder en el que queremos vivir, oh Dios, que tú puedes transformar nuestra vida sin importar nuestros fracasos, sin importar, Señor, en lo que te hemos fallado o las veces que te hemos abandonado. Tú nos estás llamando, aquí yo voy delante de ellos. Queremos aceptar ese llamado y responder, oh Dios, aquí estamos. Queremos acercarnos a ti, Señor.